Oye, vamos a cambiar completamente de tema cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hemos escuchado harto del tren de Aragua, sí, que ya sabemos está funcionando en nuestro país y que tiene como su primero el norte, ahora el sur, Concepción. Claro, pero sabes que hay más bandas que están funcionando aquí también en la región metropolitana y que están absolutamente identificadas por el Ministerio Público. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes las lideran? Es algo que queremos abordar esta. Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que nos tiene esa información. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque la policía logró desbaratar una célula del tren de Aragua en Concepción. Se hablaba anteriormente del norte, ahora del sur del país. Y para hablar sobre aquello y también por lo que ocurrió el fin de semana aquí en Santiago, en la Alameda, vamos a hablar con el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y también en consultor en seguridad, Eduardo Labarca. Primero que todo, hablemos de lo que ocurrió en Concepción, el tren de Aragua. Finalmente, ¿cómo operan estas bandas y también cuán instaladas están en nuestro país? Bueno, este tipo de bandas trabajan en lo que significa células de trabajo. ¿Qué significa esto? Ellos tienen el control de una ciudad, de una comuna, de distintos tipos de delitos. Ellos tienen jefes a nivel nacional, jefes a nivel territorial, por tal motivo entregan y toman posesión de una ciudad. En este sentido hemos visto en el norte del país, tienen delincuencia relativo a el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas. Ahora en el sur del país vemos, ¿cierto?, un delito especial que es el tráfico de personas, es lo que significa la prostitución de mujeres. Pasa que ahora en este último tiempo se han dado a conocer varios delitos vinculados al tren de Aragua, pero ¿desde cuándo ya habrían estado instalados en nuestro país? Porque incluso el fiscal de Tarapacá decía que llevan bastante tiempo, pero finalmente ahora se están dando cuenta de los hechos y de lo que están realizando. Literalmente, este tipo de organizaciones hacen un nivel de inteligencia. Hace más o menos 10 años empezaron a llegar a Chile algunos de sus líderes para ver cómo, literalmente una avanzada delictual, una avanzada delictiva, para ver cuál es el funcionamiento, cómo eran las leyes en nuestro país, para poder ver si se pueden establecer en nuestro país. Efectivamente, ellos llegaron a nuestro país hace más o menos 10 años, empezaron a ver y empezaron a darse cuenta que Chile era un caldo de cultivo para poder realizar su fechoría. ¿Por qué precisamente esto último? Y también, ¿qué delitos se les puede atribuir a este tipo de bandas internacionales que quizás en nuestro país, las bandas que ya estaban operando, por así decirlo, no se mezclaban entre... Las bandas chilenas se dedican, o son traficantes, o son de algún tipo de otro tipo de delito. Pero ¿cuál es la particularidad de estas bandas criminales? Es que se dedican al ámbito total de los delitos. Ellos lo que hacen es tomar posesión de un territorio. Tráfico de drogas, tráfico de migrantes, extorsión, el área sexual. Literalmente lo que tienen este tipo de organizaciones es tomar el control delictivo de una ciudad, de una comuna, en todo lo que significa el espectro delictual. ¿Cómo llegan a esa posesión? Llegan a esa posesión a punta de violencia y empiezan a imperar la cultura de la muerte dentro de ese entorno. Literalmente ellos toman posesión de un lugar con violencia, con muerte y con los resultados que hemos visto, ¿cierto?, nosotros en estos días, muchas veces en el centro de Santiago, con muertes bastante complicadas que en Chile hace mucho tiempo que no se veían. Hay pregunta del estudio, le va a preguntar Carla Zunino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sin olvidar que hay muchos chilenos delinquiendo y que han ido aprendiendo además de estas bandas para no estigmatizar. También es real que hay muchas bandas de extranjeros que están operando en nuestro país. El sábado, La Tercera, en un reportaje, por lo menos identificaba a 8 que la Fiscalía Centro Norte ha identificado: el Tren de Aragua, los Pulpos, los Espartanos, Nueva Generación, del Callao, los Orientales, los Valencianos, desde distintos lugares, Colombia, Venezuela, Perú, etcétera. La pregunta es, si están identificadas estas bandas, ¿se sabe más o menos qué delitos cometen? ¿Se sabe dónde cometen los delitos? ¿Cuál es el sector de cada una? ¿Dónde está la piedra de tope, Jorge, para que efectivamente se puedan desarticular? Bueno, ante su primera pregunta, efectivamente las bandas también criollas, las bandas de nuestro país han tenido que nivelarse hacia arriba en lo que significa el nivel de violencia, claro, y de muerte. Ante la segunda consulta sobre tener identificado, ¿cierto?, a este tipo de célula o a este tipo de organizaciones extranjeras en nuestro país,
Distinto es poder llegar a cabo y poder presentar pruebas fidedignas ante el tribunal. Entendemos que en nuestro país, comparado con nuestros vecinos, somos el país que es más garantista. Por tal motivo, para poder llevar a una persona a un juicio oral, tiene que tener 100% a cabalidad las pruebas para poder probar su participación en algún tipo de delito. Por tal motivo, distinto es saber que están trabajando delictualmente, ¿cierto? Por labor de inteligencia, porque tienen que ser intervenido algún teléfono, pero es un trabajo metódico, es un trabajo que muchas veces no es tan farandulero en el área policial, pero es un trabajo que hemos visto nosotros desde la Policía de Investigaciones Chile, en conjunto con el Ministerio Público, desarticular bandas en el norte del país, ahora en el sur del país. Es un trabajo muy difícil de hacer, además, porque estas bandas han visto en Chile, ¿cierto?, este caldo cultivo, porque las leyes son un poco más laxas, son distintas las formas de trabajar en los otros países. Eduardo, pero a ver, el tema del nivel de violencia, ¿se lo adjudicamos netamente a la llegada, a la presencia de estas nuevas bandas? Yo estuve 32 años en la policía. Ya. Y puedo decir claramente por mi experiencia que el nivel de violencia en nuestro país fue un antes y un después con la llegada de delincuentes extranjeros. Tenemos que, como tú bien decías, no tenemos que estigmatizar a la persona que viene migrando, pero efectivamente no podemos negar que la llegada de delincuencia extranjera ha traído esta nueva forma de delinquir y esta cultura de la muerte que está imperando hoy día en nuestro país. Ya, y perdón, lo que ocurrió el fin de semana. Solo lo último, los casos como, no sé, alguien que aparece descuartizado en 3 partes distintas, esos casos son señales entre las bandas, es lo que le hacen a las personas a las que les quieren robar. ¿Cómo aplican la violencia a estas bandas? Porque también llama la atención, ¿no?, que hemos visto como delitos a los que no estábamos acostumbrados y con un nivel de crudeza, Eduardo, que no eran como habituales en nuestro país. Bueno, en nuestro país existían este tipo de delitos, pero eran delitos de corte de una persona que estaba con problemas mentales, si nosotros vemos, ¿cierto?, o problemas pasionales. Claro. Pero hoy día estamos presentes, ¿cierto?, en una delincuencia distinta. Hace 15 años atrás, en una reunión bilateral que tuvimos con la Policía de Colombia, nos decían, cuando en su país, en la ciudad, repartan cabezas, torsos y manos por la ciudad, van a estar llegando al nivel de violencia que tenemos nosotros hoy día, en ese entonces en Bogotá. Y es muchas de esa forma de delinquir, es explicarle a la banda contraria o a la persona que quiso denunciar o que se quiso salir de la banda, decirle cuán violentos somos, cuán malos somos, y también mandarle un mensaje a su familia. También, además de mandar mensajes, me imagino que esto también se puede atribuir a marcar territorio, sabiendo que es un lugar bastante céntrico, ¿no? Bueno, todo esto son aristas de una organización criminal. La violencia, el poder imperar con violencia, con muerte, explicarle a los demás, no solamente a la banda rival, sino que también a la banda que quizá en ese entorno está delinquiendo, decir aquí llegamos nosotros. Si quieres seguir delinquiendo tienes que pagarnos, porque muchas veces eso hace también este tipo de organizaciones. Ellos no hacen el delito, pero sí le dicen, tú quieres seguir delinquiendo en esta ciudad, tienes que pagarnos por delinquir. Y lo otro, ¿cuál ha sido finalmente el trabajo de la policía? Usted destacaba un punto, lo hablábamos fuera de cámara, que aquí, al menos en Chile, se sigue, a pese que son situaciones entre bandas y en otros países no. ¿Cómo es más o menos, si nos puede detallar eso? Hace un tiempo atrás, en el norte del país, cuando se tienen las primeras células del Tren de Aragua, por muerte de ciudadanos extranjeros indocumentados, cuando se detienen a las personas, entre las preguntas que se tenían con la policía, decían que en sus países, ¿cierto?, no investigaban las muertes entre bandas, no era importante, pero en Chile se investigan todas las muertes, y en virtud a ese asesinato de estas personas que eran delincuentes, que estaban indocumentados, se pudo llegar a una célula y desbaratar realmente a más de 15 o 16 personas que pasaron detenidos en esa oportunidad.
Muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y también consultor en seguridad, Eduardo Labarca, en torno, ¿no?, a esta célula que fue desbaratada allá en Concepción, a lo que ocurrió el fin de semana y en el marco de estas 10 personas detenidas allá en la región del Biobío. El día de hoy se va a realizar la audiencia de formalización. Carla y Gustavo. Bien, pues muchísimas gracias, Sofía, a ti y a Eduardo, que no sé por qué le dije Jorge en un momento, le extiendo ahí las disculpas a Eduardo por habernos acompañado esta mañana. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Buen día. Internacional.